Cuando Javier, mi esposo, me dijo que estábamos invitados a la cena navideña de su familia, dudé por un momento. Nunca me había sentido verdaderamente bienvenida entre ellos, pero pensé que quizás, solo quizás, este año sería diferente. Me aseguró que todo iría bien, que incluso su madre había preguntado por mi plato favorito. Me aferré a esa pequeña esperanza mientras elegía un vestido sencillo y envolvía las galletas caseras que había horneado para todos. El apartamento de mis suegros está en un antiguo edificio del barrio de Chamberí, en Madrid. Es uno de esos pisos señoriales con techos altos y molduras que han pasado de generación en generación. Mientras subíamos en el viejo ascensor de hierro forjado, mi estómago se apretaba cada vez más. Javier me tomó la mano y me dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Recuerda, Elena, este año será diferente», dijo antes de que el ascensor se detuviera en el cuarto piso. Al llegar, el piso brillaba con luces cálidas y risas. El aire olía a canela, cordero asado y nostalgia. La tradición en la familia de Javier era celebrar la Nochebuena con una cena formal antes de las campanadas. Saludé a todos educadamente, ofreciendo mis galletas, pero noté como algunas sonrisas eran forzadas, y otras ni siquiera lo intentaban. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que solo eran nervios. «Mira quién ha llegado». «Elena y Javier», exclamó Pilar, la madre de Javier, mientras se acercaba para darnos 2 besos en las mejillas. Su perfume caro me envolvió, y pude sentir cómo me examinaba de arriba abajo con esa mirada suya que parecía estar siempre evaluando. «¿Has traído galletas? ¡Qué detalle!». «No hacía falta, ya sabes que Carmen lo tiene todo preparado». Carmen, la asistenta que trabajaba para la familia desde hace décadas, me saludó con una sonrisa sincera desde la puerta de la cocina. Era quizás la única persona en aquella casa que me trataba con verdadera amabilidad. Javier se deslizó rápidamente hacia su zona de confort infantil, charlando con sus primos y riendo con sus hermanos, Álvaro y Miguel, dejándome principalmente sola. Los 3 formaban un trío inseparable, siempre con sus bromas internas y anécdotas de la infancia a las que yo nunca podría pertenecer. Decidí ayudar en la cocina. Carmen estaba terminando de preparar la ensalada de mariscos mientras vigilaba el cordero en el horno. «¿Puedo ayudarte en algo, Carmen?», pregunté intentando ser útil. «Claro, cariño. Puedes ir colocando los turrones y los polvorones en esas bandejas doradas. Los he dejado allí, sobre la encimera». Mientras colocaba los dulces tradicionales, escuché a Pilar y a su hermana Lourdes hablar en voz baja en el pasillo. No pretendía escuchar, pero sus voces llegaron claramente hasta mí. «No entiendo qué vio Javier en ella», dijo Lourdes. «No es de nuestro círculo, y esa familia suya de Salamanca, tan sencilla». «Lo sé», respondió Pilar con un suspiro. «Pero ya sabes cómo es Javier con sus caprichos. Esperemos que se le pase». Me quedé paralizada, con un polvorón en la mano, sintiendo cómo se deshacía ligeramente entre mis dedos. Carmen me miró con compasión, había escuchado todo también. Me dio un suave apretón en el brazo. «No les hagas caso, Elena. Son como son». Respiré hondo, coloqué el último polvorón y salí de la cocina con la bandeja. En el salón, el enorme árbol de Navidad brillaba con adornos que, según Javier, llevaban en la familia generaciones. Lo admiré y elogié sinceramente, intentando sentir que pertenecía allí. Me recordé a mí misma que ahora formaba parte de esta familia. Pero en lo más profundo, algo me carcomía, una intuición de que esta noche no iba a terminar como yo esperaba. La cena empezó con un brindis. El padre de Javier, Antonio, levantó su copa de Rioja. «Por la familia», dijo con solemnidad. «Y por las tradiciones que mantenemos vivas año tras año». Todos alzamos nuestras copas. Yo sonreí, intentando ignorar que Antonio ni siquiera me miró durante su brindis. El primo de Javier, Rodrigo, que trabajaba en un importante banco, comenzó a hablar sobre inversiones y propiedades. Su esposa, Macarena, asentía a todo lo que decía mientras lucía un collar de perlas que, según me había susurrado Javier al entrar, costaba más que nuestro coche. «¿Y tú, Elena, sigues con ese trabajito en la editorial?», preguntó Pilar, interrumpiendo mis pensamientos. «Sí, sigo siendo editora», respondí con una sonrisa. «De hecho,
acabo de terminar un proyecto importante con un autor latinoamericano que está siendo traducido a varios idiomas. Qué bien, dijo sin mucho entusiasmo. Aunque siempre pensé que Javier necesitaría a alguien con más disponibilidad para apoyar su carrera. Javier no dijo nada. Solo tomó otro sorbo de vino y cambió de tema, preguntando a su hermano por su nuevo coche. Me quedé allí, sonriendo educadamente, bebiendo vino a pequeños sorbos y preguntándome si alguna vez sería suficiente para esta familia. Las conversaciones fluían a mi alrededor, pero rara vez hacia mí. Cuando intentaba participar, mis comentarios caían en el vacío o recibían respuestas corteses pero desinteresadas. En un momento, Carmen salió a servir el postre, un delicioso turrón de chocolate casero. Me levanté automáticamente para ayudarla, ganándome una mirada de desaprobación de Pilar. Elena, no hace falta que te levantes. Carmen sabe hacer su trabajo, dijo con un tono que pretendía ser amable pero sonaba condescendiente. No me importa, me gusta ayudar, respondí, siguiendo a Carmen hasta la cocina. En ese pequeño respiro fuera del comedor, me permití exhalar profundamente. Carmen me miró comprensiva. Ánimo, niña. La noche pronto terminará. Volví a la mesa con una sonrisa renovada pero artificial. Mientras comíamos el postre, sentí que cada minuto se alargaba como una hora. Miraba disimuladamente el reloj, contando los momentos hasta que pudiéramos irnos dignamente. Pero lo peor estaba por llegar. No lo sabía entonces, pero esta noche me enseñaría exactamente dónde estaba mi lugar en la familia Mendoza, y la lección sería más dura de lo que jamás hubiera imaginado. Tras el postre, todos nos reunimos en el amplio salón. La tradición en la familia Mendoza era intercambiar los regalos después de la cena, justo antes de las campanadas de medianoche. Me senté en uno de los sillones de terciopelo verde, cerca de la ventana desde donde se podía ver la Gran Vía iluminada. Javier se acomodó a mi lado, pero pronto su hermano Miguel lo llamó para mostrarle algo en su móvil y se alejó, dejándome sola de nuevo. Las conversaciones fluían a mi alrededor, recuerdos, bromas, pequeñas disputas familiares. Intenté participar cuando pude, pero mi voz a menudo quedaba ahogada o educadamente ignorada. En un momento dado, hice un comentario sobre una anécdota que Javier estaba contando de nuestro viaje a Granada, y su hermano Álvaro respondió con un «Perdona, ¿qué has dicho?», antes de continuar como si yo no hubiera hablado en absoluto. Decía que el Albaicín era precioso al atardecer, repetí, un poco más fuerte. Ah, sí, claro, dijo Álvaro distraídamente, volviendo inmediatamente a su conversación con el primo Rodrigo sobre el partido del Real Madrid del fin de semana anterior. Me hundí un poco más en el sillón. Carmen pasó ofreciendo más café y me dedicó una sonrisa comprensiva mientras me servía. Le agradecí en voz baja, sintiendo su presencia como un pequeño consuelo. Bueno, familia, ha llegado el momento que todos esperábamos, anunció Antonio, el padre de Javier, mientras se levantaba con solemnidad. Los regalos. Pilar se acercó al árbol donde habían colocado varios paquetes envueltos en papel brillante con cintas doradas y rojas. Uno a uno, comenzaron a distribuir los regalos. La pequeña Lucía, la sobrina de 5 años de Javier, saltaba de emoción mientras abría una caja que contenía una muñeca que había estado deseando durante meses. Los hermanos de Javier recibieron camisas elegantes y botellas de coñac. Sus primos, perfumes caros y complementos de marca. Javier recibió un reloj que debía costar una fortuna, a juzgar por la expresión de sorpresa y admiración en su rostro. Es precioso, papá, mamá. Muchísimas gracias, dijo mientras se lo probaba. Aplaudí para cada regalo, admirando el detalle detrás de ellos, esperando pacientemente mi turno. Pero el montón de regalos disminuía. Y entonces, se acabó. Todos habían recibido algo. Todos menos yo. Un silencio incómodo cayó sobre la sala, y sentí como las miradas se dirigían hacia mí y luego se apartaban rápidamente. Javier se rió nerviosamente, rascándose la nuca. «Mamá, ¿no hay nada para Elena?», preguntó con una risa nerviosa que me dolió más que el olvido mismo. Pilar, con su característica sonrisa fría, me miró directamente y dijo: «Ay, querida, nos olvidamos completamente de que existías». Le siguieron risas, algunas genuinas, otras vacilantes. Incluso Javier se rió,
como si fuera una broma inofensiva, una de esas bromas familiares que yo debería entender. Mi corazón se encogió. Parpadeé rápidamente para contener las lágrimas y sonreí. No pasa nada, dije suavemente. Pero yo no me he olvidado de mí misma. Nadie pareció captar el significado de mis palabras. La conversación continuó, y pronto todos estaban ocupados admirando sus regalos, comparándolos, agradeciéndolos efusivamente. Javier volvió a sentarse a mi lado y me apretó la mano. Lo siento, Elena. Seguro que fue un despiste, susurró, pero sin dejar de admirar su nuevo reloj. Te compensaré, ¿vale? Asentí, sin confiar en mi voz en ese momento. Observé la escena como si estuviera fuera de mi cuerpo. La familia perfecta de Javier, con sus tradiciones perfectas y sus regalos perfectos. Y yo, la intrusa, la que no pertenecía allí, la que podía ser olvidada tan fácilmente. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Un dolor que había estado creciendo durante los 2 años de matrimonio con Javier cristalizó en una claridad repentina. No era solo esta noche. Era cada cena familiar donde mis opiniones no importaban. Cada vez que Javier elegía el silencio en lugar de defenderme. Cada mirada condescendiente de Pilar. Cada comentario velado sobre mi familia, mi trabajo, mis elecciones. ¿Estás bien?, me preguntó Macarena, la esposa del primo Rodrigo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No pasa nada por no recibir regalo. Al fin y al cabo, lo importante es estar juntos, ¿no? Claro, respondí automáticamente. Lo importante es estar juntos. Pero mientras pronunciaba esas palabras, supe que ya no estaba allí. No, realmente. Mi cuerpo ocupaba espacio en aquel salón lujoso, pero yo ya había comenzado a irme. La velada continuó. Antonio puso villancicos en el equipo de música. Rodrigo contó chistes que yo no encontraba graciosos, pero reí por cortesía. Lourdes, la tía de Javier, comenzó a hablar de sus planes para Año Nuevo en su casa de la sierra. Todos estáis invitados, por supuesto, dijo, recorriendo la sala con la mirada sin detenerse en mí. Excusándome, me levanté y fui al baño. Necesitaba un momento a solas. Me miré en el espejo del lujoso baño con azulejos antiguos y grifería dorada. Mi reflejo me devolvió una mirada que no reconocí al principio. Había algo nuevo allí, algo determinado y triste a la vez. Me lavé la cara con agua fría, teniendo cuidado de no arruinar el maquillaje que me había puesto con tanto esmero para esta noche. Eres Elena Martín, me dije en voz baja. No eres invisible. No eres menos. Y no mereces esto. Volví al salón donde la fiesta continuaba. La pequeña Lucía se había quedado dormida en el sofá, abrazada a su nueva muñeca. Carmen recogía discretamente las tazas de café vacías. El reloj marcaba casi las 11. Me senté junto a Javier, que estaba enfrascado en una conversación con su padre sobre política. No hizo ningún gesto para incluirme. No me presentó su brazo para que me apoyara como solía hacer. Era como si yo ya no estuviera allí. Y entonces lo supe. Esta era la última Nochebuena que pasaría sintiendo que desaparecía. La claridad de ese pensamiento fue casi liberadora. Mientras todos hablaban y reían a mi alrededor, yo estaba tomando una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Carmen pasó cerca de mí y me ofreció una bandeja con turrones. No, gracias, Carmen, dije, y añadí en voz baja, has sido muy amable conmigo siempre. Gracias por eso. Me miró con curiosidad, como si hubiera captado algo en mi tono. Asintió con una pequeña sonrisa que parecía entender más de lo que yo había dicho. La conversación giraba ahora hacia planes futuros. Miguel anunció que su empresa lo enviaba a México por 6 meses. Todos lo felicitaron, preguntaron detalles, brindaron por su éxito. Yo también levanté mi copa, pero dentro de mí estaba planeando mi propio futuro, uno muy diferente al que había imaginado cuando me casé con Javier. Mientras la noche avanzaba, me volví cada vez más silenciosa. No porque estuviera herida, aunque lo estaba, sino porque estaba ocupada pensando, procesando, decidiendo. Y cuanto más pensaba, más clara se volvía mi visión.
La invisibilidad que sentía no era una maldición. Era una oportunidad. Me levanté y caminé hacia mi bolso, que había dejado cuidadosamente sobre una silla cerca de la entrada. La conversación continuaba, nadie prestó atención a mi movimiento. Saqué un sobre negro que había preparado días antes, casi como si una parte de mí hubiera anticipado este momento. Lo había escrito tras la última cena familiar, cuando Pilar había olvidado invitarme al cumpleaños de Antonio, y Javier había asistido solo, disculpándose con un simple «es una tradición familiar». En realidad, dije, girándome hacia ellos, he traído algo para todos ustedes. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Un silencio se instaló en la sala mientras regresaba al centro. Entregué a Javier el sobre negro. «Es para que lo leas en voz alta», le dije. Me miró confundido pero lo abrió. El ambiente cambió cuando comenzó a leer. A la familia de Javier, gracias por mostrarme exactamente cuál es mi lugar. Gracias por el silencio, las miradas invisibles y la silla vacía de reconocimiento. Su voz tembló ligeramente mientras continuaba. Esto no es venganza, solo claridad. Y la claridad es el mayor regalo que puedo dar, a ustedes y a mí misma. Los susurros comenzaron. Observé sus rostros, antes tan seguros y llenos de alegría navideña, ahora tensos e inciertos. Las manos de Javier temblaban. Pilar ya no sonreía. «¿Qué se supone que significa esto?», preguntó fríamente. Simplemente respondí, significa que he dejado de intentar pertenecer a personas que nunca me quisieron aquí. Elena, por favor, no seas dramática, intervino Lourdes, la tía de Javier. Solo fue una broma. Las bromas son para reír juntos, no para hacer sentir mal a alguien, respondí con calma. Vamos, Elena, dijo Rodrigo con una sonrisa incómoda. No es para tanto. Mira, si quieres, puedo ir ahora mismo al Corte Inglés de Gran Vía, creo que abre hasta medianoche hoy. No quiero un regalo comprado a última hora por lástima, dije. Lo que quería era respeto. Consideración. Ser tratada como parte de esta familia después de 2 años. Javier se acercó a mí y me tomó del brazo, un poco más fuerte de lo necesario. Elena, vamos a hablar esto en privado, ¿te parece? Su tono intentaba ser conciliador, pero tenía un filo de enojo que reconocí bien. Era el mismo tono que usaba cuando yo mencionaba cómo su familia me trataba, justo antes de decirme que estaba siendo demasiado sensible. No hay nada que hablar en privado, Javier. Lo que tenía que decir ya está dicho, respondí, soltándome suavemente de su agarre. Antonio se levantó, visiblemente molesto. En mis tiempos, las esposas mostraban más respeto por la familia de su marido. En mis tiempos, respondí, el respeto se gana y es mutuo, Antonio. Pilar se acercó, con esa sonrisa tensa y fría que tanto conocía. Elena, querida, creo que estás exagerando. Nadie ha querido hacerte sentir mal. ¿En serio, Pilar? Entonces, ¿por qué dijiste que se olvidaron de que existía? ¿Por qué todos se rieron, incluido mi marido? Un silencio incómodo siguió a mis palabras. Miguel y Álvaro intercambiaron miradas. La pequeña Lucía se había despertado con el alboroto y miraba la escena con ojos somnolientos. Fue solo un comentario desafortunado, dijo finalmente Pilar. No tenía intención de herirte. ¿Y todas las demás veces? ¿Cuándo me dejaron fuera del viaje a Málaga? ¿Cuándo no me invitaron al cumpleaños de Antonio? ¿Cuándo hablan en inglés a propósito porque saben que no lo domino bien? Javier me miró, sorprendido. Nunca le había dicho lo del inglés. No le había contado muchas cosas, intentando no crear conflictos, intentando ser la esposa perfecta que su familia esperaba. Elena, yo no sabía, comenzó Javier. No sabías por qué no quería saber, le interrumpí. Porque era más fácil pretender que todo estaba bien. Que tu madre no me despreciaba desde el día que me conoció porque vengo de una familia humilde de Salamanca. Que tu padre no me mira por encima del hombro cada vez que menciono mi trabajo en la editorial. Carmen apareció en la puerta del salón, alarmada por las voces alzadas. Nos miró a todos y luego a mí,
con una expresión que mezclaba preocupación y algo parecido al orgullo. Quizás deberíamos todos calmarnos, sugirió Macarena, visiblemente incómoda. Es Nochebuena, después de todo. Tienes razón, dije, recogiendo mi abrigo del perchero. Es Nochebuena. Un momento para estar con quienes realmente te quieren y te respetan. ¿A dónde vas?, preguntó Javier, siguiéndome hasta la puerta. A un lugar donde existo, respondí simplemente. Me puse el abrigo y agarré mi bolso. La familia entera me observaba, algunos con expresiones de culpabilidad, otros con indignación apenas disimulada. Elena, no puedes irte así, dijo Javier, bajando la voz. ¿Qué van a pensar? Esa es la diferencia entre tú y yo, Javier. A ti te importa lo que piensen. A mí me importa lo que hagan. Antes de salir, me giré una última vez hacia la familia reunida. Les agradezco la cena. Estuvo deliciosa, Carmen, dije, dirigiéndole una sonrisa a la mujer que me devolvió un asentimiento silencioso. Y les deseo una feliz Navidad. Espero que el próximo año, si invitan a alguien, se aseguren de que realmente lo quieren allí. Javier me siguió hasta el rellano, exigiendo respuestas. ¿Por qué tenías que avergonzarme así?, preguntó, su voz baja y urgente. Lo miré, con lágrimas formándose pero sin caer. Porque tu silencio me avergüenza cada día, Javier. Permites que me traten como si no existiera, y esta noche, te uniste a ellos. Intentó justificarse. Solo era una broma. Estás exagerando. Negué con la cabeza. Nunca es solo una broma cuando se trata de hacer sentir pequeña a alguien. Y te reíste cuando estaba dolida. Pude ver que quería decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Volveré al apartamento a recoger algunas cosas, dije. Por favor, no me sigas ahora. Necesito espacio. ¿Espacio? ¿En Nochebuena? Elena, vamos, podemos arreglar esto. No, Javier. No podemos arreglarlo esta noche. Ni mañana. Esto lleva arreglándose 2 años y nunca cambia. El ascensor llegó y entré. Mientras las puertas se cerraban, vi la figura de Javier en el rellano, con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de confusión, arrepentimiento y algo más, ¿miedo? Bajé a la calle y el frío de diciembre me recibió como un bofetón. La Gran Vía brillaba con luces navideñas, familias caminaban juntas riendo, parejas se abrazaban contra el frío. Me sentí sola pero extrañamente libre. Caminé hasta la Puerta del Sol, donde la gente ya comenzaba a reunirse para las campanadas, aunque faltaban horas. Los turistas se hacían fotos frente al oso y el madroño. Un grupo de jóvenes cantaba villancicos en una esquina. La ciudad vivía su propia alegría, ajena a mi pequeño drama personal. Entré en un bar que permanecía abierto, pedí un café y me senté junto a la ventana. Saqué mi teléfono y envié un mensaje a mi hermana Sofía, que vivía en Valencia con su marido e hijos. ¿Puedo ir a verte mañana? Necesito salir de Madrid por unos días. La respuesta llegó casi instantáneamente. Claro que sí, hermanita. ¿Está todo bien con Javier? Dudé antes de escribir, te cuento cuando llegue. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Elena. Te esperamos con los brazos abiertos. Guardé el teléfono y miré por la ventana. Algunas personas pasaban apuradas, probablemente de camino a reuniones familiares. Otras caminaban despacio, disfrutando de la noche. Me pregunté cuántas de ellas estarían también fingiendo, cuántas llevarían máscaras para complacer a otros. El camarero me trajo otro café sin que lo pidiera. Invita a la casa, dijo con una sonrisa amable. Nadie debería estar solo en Nochebuena. Le devolví la sonrisa. No estoy sola, respondí. Estoy conmigo misma. Me miró con curiosidad antes de alejarse. Quizás pensó que era una frase extraña. Para mí, era la verdad más clara que había pronunciado en mucho tiempo. Mi teléfono comenzó a vibrar. Javier. Los silencié.
Luego llegaron mensajes de Pilar, de Miguel, incluso de Carmen. Los leería después. Ahora necesitaba este momento de paz, de claridad, antes de dar el siguiente paso. Mientras Madrid celebraba a mi alrededor, yo levantaba silenciosamente mi taza por un futuro diferente. Un futuro donde existiría plenamente, sin disculpas, sin intentar encajar en moldes que otros habían creado para mí. No me he olvidado de mí misma, susurré, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Pasé esa noche en un pequeño hostal cerca de la Plaza Mayor. La recepcionista, una mujer mayor llamada Dolores, me miró con curiosidad cuando llegué pasada la medianoche pidiendo una habitación. ¿Todo bien, guapa? No es común que alguien busque alojamiento en Nochebuena. Le sonreí cansada. Digamos que necesitaba un respiro. Me dio la llave de una habitación en el segundo piso, pequeña pero limpia, con un balcón que daba a una callecita estrecha. Si necesitas algo, estoy abajo toda la noche. Mi sobrino viene a relevarme por la mañana. Entré en la habitación y dejé mi bolso sobre la cama. No había traído nada conmigo excepto mi cartera, el móvil y algunas cosas básicas. Todo lo demás estaba en el apartamento que compartía con Javier en La Latina, a solo 20 minutos a pie de allí. Me quité los zapatos y el vestido que había elegido con tanto cuidado para esa noche. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente se llevara las tensiones de la velada. Luego me puse el albornoz que colgaba detrás de la puerta y me senté en la cama con una taza de té que preparé con la pequeña tetera eléctrica de la habitación. Mi móvil no dejaba de iluminarse con notificaciones. Lo miré, 37 llamadas perdidas de Javier, 15 mensajes suyos, varios de su familia. Dudé un momento y finalmente abrí los mensajes. De Javier: Elena, ¿dónde estás? Por favor, vuelve. Podemos hablar de esto. De Javier: lo siento mucho. No me di cuenta de cómo te sentías. De Javier: por favor, contesta. Estoy preocupado. Mensajes similares seguían, cada uno más desesperado que el anterior. De Pilar: Elena, creo que has exagerado. No era nuestra intención herirte. Espero que recapacites y no arruines la Navidad de Javier. Esa era Pilar, siempre pensando en su hijo, nunca en mí. De Miguel: cuñada, todos cometemos errores. Lo de esta noche no debió pasar. Lo siento. De Carmen: niña, espero que estés bien. Tienes razón en todo lo que dijiste. Si necesitas algo, aquí estoy. El mensaje de Carmen me hizo sonreír entre lágrimas. Al menos una persona en esa familia me veía realmente. Dejé el móvil a un lado sin responder a ninguno. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido, para entender qué quería hacer a continuación. Por ahora, solo quería descansar. Me dormí con el sonido distante de villancicos y el rumor de la ciudad celebrando la Navidad. A la mañana siguiente, me despertó la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento, me sentí desorientada. Este no era mi apartamento, esta no era mi cama. Entonces recordé todo y un nudo se formó en mi garganta. Era Navidad, y por primera vez en años, estaba sola. Pero extrañamente, no me sentía mal. Había una cierta paz en despertar sin tener que aparentar, sin tener que sonreír ante comentarios hirientes, sin tener que pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Me vestí con la misma ropa del día anterior y bajé a recepción. Tal como me había dicho Dolores, un joven estaba en el mostrador ahora. Buenos días, me saludó alegremente. ¿Todo bien con la habitación? Perfecta, gracias. ¿Saben dónde puedo desayunar por aquí hoy? No sé qué estará abierto en Navidad. La cafetería de la esquina abre a las 10. La lleva una familia marroquí, no celebran la Navidad como nosotros, me explicó con una sonrisa. Le agradecí la información y salí a la calle. Madrid estaba inusualmente tranquila esa mañana. Unas pocas personas paseaban, probablemente turistas o gente que, como yo, no tenía un lugar familiar donde ir. En la cafetería, pedí un café con leche y unas tostadas. Mientras desayunaba, encendí el móvil nuevamente. Más mensajes de Javier, cada vez más desesperados.
Decidí que tenía que responderle, al menos para que supiera que estaba bien. Estoy bien. Necesito tiempo. Iré al apartamento a recoger algunas cosas en un par de horas. Por favor, no estés allí. Su respuesta fue inmediata. ¿Dónde has dormido? ¿A dónde vas a ir? Elena, por favor, vamos a hablar las cosas. Hablaremos, pero no hoy. Necesito espacio. No respondió más. Terminé mi desayuno despacio, saboreando el momento de tranquilidad. La dueña de la cafetería, una mujer de mediana edad con un acento melódico, me trajo un trozo de dulce. Invita a la casa, dijo con una sonrisa amable. Es Navidad, después de todo. Le agradecí el gesto y disfruté del dulce mientras planificaba mi día. Tenía que ir al apartamento, recoger suficientes cosas para unos días, y luego tomar el tren a Valencia para ver a mi hermana. Ya le había enviado un mensaje a Sofía confirmando que llegaría por la tarde. Pagué el desayuno y caminé hasta nuestro apartamento. Con cada paso, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía si Javier habría respetado mi petición de no estar allí. Abrí la puerta con mi llave y entré cautamente. El apartamento estaba en silencio. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita a mano. Elena, he respetado tu deseo y no estoy en casa. Estaré en casa de mis padres. Por favor, llámame cuando estés lista para hablar. Te quiero. Javier. Suspiré aliviada. Al menos había escuchado eso. Fui al dormitorio y saqué una maleta del armario. Metí ropa suficiente para una semana, mis documentos importantes, mi portátil y algunos libros. Mientras empacaba, me detenía ocasionalmente a contemplar objetos que habíamos adquirido juntos, la foto de nuestra boda en la mesita de noche, el jarrón que compramos en nuestro viaje a Toledo, los libros que nos habíamos regalado mutuamente. 2 años de matrimonio reducidos a recuerdos que ahora parecían pertenecer a otras personas. ¿En qué momento dejamos de vernos realmente? ¿Cuándo comenzó Javier a permitir que su familia me invisibilizara? ¿O siempre fue así y yo estaba demasiado enamorada para notarlo? Antes de salir, escribí mi propia nota y la dejé sobre la mesa. Me voy unos días a Valencia, con Sofía. Necesito pensar. Por favor, no me llames constantemente. Yo me pondré en contacto cuando esté lista. Cerré la puerta del apartamento sin saber cuándo volvería, o si volvería alguna vez. En la estación de Atocha, mientras esperaba el AVE a Valencia, me sentí extrañamente ligera a pesar del peso de la situación. Como si finalmente hubiera dejado caer una carga que llevaba tiempo soportando. El tren salió puntual, deslizándose por los paisajes de Castilla hacia el este. Apoyé la cabeza contra la ventanilla y miré los campos pasar. Este viaje no era solo un trayecto físico a Valencia. Era el comienzo de un viaje hacia una nueva versión de mí misma, una que no aceptaría ser invisible nunca más. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Por un momento, pensé que sería Javier de nuevo. Pero era Carmen. Elena, niña, espero que estés bien. Quiero que sepas que anoche, después de que te fueras, hubo mucha discusión en la casa. Javier defendió lo que hiciste, les dijo a todos que tenías razón. Creo que por fin abrió los ojos. Cuídate mucho. Sonreí levemente. Quizás Javier finalmente estaba viendo lo que yo había visto durante tanto tiempo. Pero ya no bastaba con que lo viera. Necesitaba que actuara, que cambiara. Y yo necesitaba recordar quién era antes de decidir si nuestro matrimonio tenía futuro. Mientras el tren avanzaba hacia Valencia, hacia mi hermana, hacia un respiro temporal, sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba tomando las riendas de mi vida. No sabía qué me esperaba, pero al menos sabía que ya no sería invisible. No para los demás, y lo más importante, no para mí misma. Valencia me recibió con un sol brillante y una brisa marina que contrastaba con el frío seco de Madrid. Sofía me esperaba en la estación, con su melena rizada recogida en una coleta despreocupada y una sonrisa cálida que me hizo sentir en casa inmediatamente. Elena, exclamó, abrazándome con fuerza. Qué alegría verte, aunque sea en estas circunstancias.
No le había contado todos los detalles por teléfono, solo que necesitaba alejarme de Javier por unos días. Sofía, siendo como es, no había presionado para saber más. Gracias por recibirme así, de improviso, dije, correspondiendo a su abrazo. No digas tonterías. Eres mi hermana. Mi casa es tu casa siempre. El apartamento de Sofía estaba en el barrio del Cabanyal, a pocos minutos de la playa. Era un piso antiguo que había reformado con su marido, Manuel, conservando los azulejos tradicionales valencianos y las vigas de madera originales. Manuel estaba trabajando, era médico en el Hospital La Fe y tenía guardia esa Navidad, pero sus hijos, mis sobrinos Martín y Laura, de 7 y 5 años, me recibieron con la emoción propia de niños que acaban de abrir sus regalos de Navidad. Tía Elena. Mira lo que me ha traído Papá Noel, gritó Laura, mostrándome una muñeca articulada. Y a mí un telescopio, añadió Martín, señalando un instrumento montado junto a la ventana. Les dediqué toda mi atención, admirando sus regalos y escuchando sus explicaciones entusiastas. Su alegría era contagiosa y, por un momento, me permitió olvidar mi propio drama. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía y yo nos sentamos en la terraza con una botella de vino blanco valenciano. La luna se reflejaba en el mar que se veía a lo lejos, y el sonido de las olas llegaba suavemente hasta nosotras. Ahora sí, cuéntame qué ha pasado, dijo Sofía, sirviéndome una copa. Le relaté toda la historia de la Nochebuena, el olvido del regalo, las risas, mi carta, la salida dramática. A medida que hablaba, sentía como los nudos internos se iban desatando. Sofía escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos reflejando comprensión y apoyo. No es solo lo de anoche, concluí. Es una acumulación de 2 años de pequeños desaires, de sentirme menos, de que Javier no me defienda. Ya no sé si quiero seguir en un matrimonio así. Sofía tomó un sorbo de vino antes de responder. Recuerdo cuando conociste a Javier. Estabas tan ilusionada. Decías que nunca habías conocido a alguien que te entendiera tan bien. Lo sé. Y al principio era así. Pero desde que nos casamos, es como si se hubiera convertido en otra persona cuando estamos con su familia. Como si necesitara su aprobación más que mi felicidad. ¿Y le has dicho esto claramente antes de anoche? Reflexioné un momento. He intentado hablar con él varias veces. Siempre dice que exagero, que su familia es así, que no lo hacen con mala intención. El clásico, no son ellos, eres tú, dijo Sofía con una mueca de disgusto. Exactamente. Y yo empecé a creerlo. A pensar que quizás era demasiado sensible, que no sabía encajar en una familia como la suya. Elena, Sofía puso su mano sobre la mía, tú eres una mujer inteligente, compasiva y fuerte. Si te han hecho sentir invisible, el problema es de ellos, no tuyo. Sus palabras me conmovieron profundamente porque resonaban con algo que había olvidado, la confianza en mi propia percepción. Lo sé, dije con la voz entrecortada. Lo he sabido siempre, en el fondo. Pero es difícil mantener esa certeza cuando las personas que se supone que te quieren te hacen dudar de ti misma. Eso se llama luz de gas, hermanita. Y es una forma de maltrato. No había pensado en ello en esos términos, pero Sofía tenía razón. El constante cuestionamiento de mis sentimientos y percepciones había ido desgastando mi confianza poco a poco. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía. No lo sé con certeza. Necesito tiempo para pensar, para recordar quién soy fuera de mi matrimonio con Javier. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Manuel estará encantado de tenerte, y los niños están felices con su tía favorita. Soy su única tía, respondí con una sonrisa. Razón de más para ser la favorita. Nos reímos juntas, y por primera vez en días, sentí que podía respirar sin que un peso me oprimiera el pecho. Los días siguientes pasaron en una rutina tranquila que me permitió reconectar con partes de mí misma que había descuidado. Acompañaba a Sofía a llevar a los niños al colegio por la mañana, luego dábamos un paseo por la playa, donde el aire salado y el ritmo constante de las olas me ayudaban a ordenar mis pensamientos. Una mañana, mientras caminábamos por la orilla, le comenté a Sofía sobre un proyecto que había estado gestando desde hacía tiempo.
¿Recuerdas esa idea que tenía de crear una pequeña editorial especializada en literatura infantil bilingüe? Claro que sí. Hablabas de ello con tanto entusiasmo antes de casarte con Javier. La dejé de lado porque Javier pensaba que era demasiado arriesgado, que debía concentrarme en ascender en mi editorial actual. ¿Y tú qué piensas? Que sigue siendo una buena idea. Hay un nicho ahí, especialmente para libros que integren culturas diferentes, que normalicen la diversidad. Entonces, ¿por qué no lo intentas? Tienes los contactos, la experiencia en el sector. Mi mente comenzó a llenarse de posibilidades. Tendría que empezar de cero, hacer un plan de negocio sólido. Y serías muy capaz de hacerlo, me interrumpió Sofía. La Elena que conozco nunca ha tenido miedo de perseguir sus sueños. Sus palabras me impactaron. ¿Cuándo había dejado de ser esa persona? ¿En qué momento había comenzado a ver mis propios sueños a través de los ojos críticos de la familia Mendoza? Esa tarde, después de comer, busqué el número de Lucas, un amigo diseñador gráfico con quien había hablado de mi idea años atrás. Para mi sorpresa, no solo recordaba nuestras conversaciones, sino que se mostró entusiasmado con retomar el proyecto. Siempre pensé que era una idea brillante, Elena. Si estás decidida a intentarlo, cuenta conmigo para el diseño. Esta simple conversación encendió algo dentro de mí. Esa misma noche, abrí mi portátil y comencé a esbozar un plan de negocio. Las ideas fluían con una claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si una parte de mí, adormecida durante años, despertara de repente. También había contactado con una terapeuta recomendada por Sofía. María era una mujer de mediana edad con una mirada serena y una capacidad de escucha que me hizo sentir comprendida desde la primera sesión. Lo que describes, me dijo en nuestro segundo encuentro, es un patrón común en relaciones donde se produce un desequilibrio de poder. Gradualmente, vas renunciando a partes de ti misma para encajar en las expectativas de otros. ¿Cómo recupero esas partes?, pregunté. Empezando por reconocer que son valiosas. Que tus percepciones son válidas. Que tus sueños merecen ser perseguidos. Trabajamos juntas en identificar las creencias limitantes que había ido interiorizando, los mecanismos de defensa que había desarrollado para protegerme del rechazo, las formas en que había aprendido a hacerme pequeña para no molestar. Mientras tanto, Javier seguía enviando mensajes. Al principio eran suplicantes, luego más reflexivos. Finalmente, parecía haber entendido que necesitaba darme espacio. Su último mensaje me sorprendió. He estado pensando mucho en lo que pasó, en todo lo que has soportado estos años. Tienes razón. No te defendí como debería haberlo hecho. Estaba tan acostumbrado a la dinámica de mi familia que dejé de ver cómo te afectaba. No te pido que vuelvas ahora, solo que sepas que estoy dispuesto a cambiar, a aprender, a ser mejor. Cuando estés lista para hablar, aquí estaré. No respondí inmediatamente. Necesitaba estar segura de mis propios sentimientos antes de decidir si nuestro matrimonio tenía futuro. Una tarde, mientras ayudaba a Martín con una maqueta del sistema solar para el colegio, me di cuenta de algo importante, me sentía como yo misma otra vez. La Elena que amaba explicar cosas a los niños, que se entusiasmaba con proyectos creativos, que tenía ideas propias y no temía expresarlas. La Elena que había existido antes de que alguien intentara convencerla de que era invisible. Esa noche, escribí en el diario que había comenzado a llevar, hoy recordé quién soy. No sé si mi matrimonio sobrevivirá a esta crisis, pero yo sí sobreviviré. Y no solo eso, floreceré, creceré, viviré plenamente siendo quien soy, sin disculpas, sin intentar encajar en moldes que me asfixian. Porque ahora lo sé con certeza, nunca más me olvidaré de mí misma. La Navidad llegó y se fue. Las calles de Valencia seguían decoradas con luces que se reflejaban en los charcos dejados por la lluvia ocasional. Las tiendas comenzaron sus rebajas, y los turistas disminuyeron, devolviendo a la ciudad su ritmo habitual. Mi estadía con Sofía y su familia se extendió más de lo que inicialmente había planeado. Enero avanzaba, y yo seguía allí, en ese apartamento del Cabanyal que se había convertido en mi refugio. Manuel había regresado a su rutina normal en el hospital después de las guardias navideñas, y los niños habían vuelto al colegio. Sofía,
que trabajaba como profesora de literatura en un instituto, también había retomado sus clases. Yo pasaba las mañanas trabajando en mi proyecto editorial. Había alquilado un pequeño espacio de coworking cerca del puerto, donde podía concentrarme y reunirme ocasionalmente con Lucas y otros colaboradores potenciales. Las tardes las dedicaba a pasear por la ciudad, a veces sola, otras con Sofía cuando salía temprano del instituto. Los fines de semana eran para los niños, excursiones a la ciudad de las artes y las ciencias, paseos en bicicleta por el antiguo cauce del Turia, helados en la Malvarrosa. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza frente al mar, recibí una llamada de Carmen, la asistenta de los Mendoza. «Elena, niña, ¿cómo estás?». Su voz cálida me hizo sonreír. «Bien, Carmen. Estoy en Valencia, con mi hermana. Me alegro de oírlo. Te llamo porque, bueno, quería que supieras que desde que te fuiste, las cosas han cambiado un poco por aquí». Me contó que Javier había tenido una fuerte discusión con sus padres después de Nochebuena. Que les había dicho que su comportamiento hacia mí era inaceptable, que había estado ciego por demasiado tiempo. Según Carmen, no había ido a la cena de Año Nuevo familiar, la primera que se perdía en toda su vida. Pilar está indignada, por supuesto. Dice que le has lavado el cerebro a su hijo. Pero Antonio, creo que finalmente entiende que se equivocaron contigo. No sabía bien cómo procesar esta información. Por un lado, me alegraba que Javier finalmente hubiera defendido nuestra relación frente a su familia. Por otro, me preguntaba por qué había necesitado que yo me fuera para hacerlo. Gracias por contármelo, Carmen. Significa mucho para mí. Solo quería que lo supieras. Y que sepas que yo siempre estuve de tu lado. Esta familia puede ser difícil. Pero Javier es un buen hombre. Solo necesitaba abrir los ojos. Después de hablar con Carmen, me quedé contemplando el Mediterráneo, pensando en Javier, en nosotros, en lo que podría ser nuestro futuro. Todavía lo amaba, eso era indudable. Pero también había redescubierto cuánto me amaba a mí misma, cuánto valoraba mi independencia y mi voz. No estaba segura de si podíamos reconciliar ambas cosas. Esa noche, cuando volví al apartamento, Sofía había organizado una pequeña celebración de Reyes atrasada. Aunque la festividad oficial había pasado hacía semanas, había hecho roscón casero y comprado pequeños regalos para todos, incluida yo. No sabía si estarías aquí para Reyes, así que lo guardé todo, explicó mientras servía chocolate caliente para los niños. Manuel llegó cansado del hospital pero se animó al ver la mesa preparada. Los niños saltaban emocionados, esperando sus regalos atrasados. La escena doméstica, tan cálida y genuina, contrastaba fuertemente con aquella Nochebuena en casa de los Mendoza. «Para ti», dijo Sofía, entregándome un paquete envuelto en papel azul. Lo abrí con curiosidad, era un cuaderno de cuero con mis iniciales grabadas y una pluma estilográfica. «Para que escribas tus propias historias», explicó mi hermana. «Las que publicarás en tu editorial y también las de tu vida». Me emocioné hasta las lágrimas. Era un regalo sencillo pero profundamente significativo. Un regalo que me veía, que reconocía mis sueños, que celebraba quién era yo. «Gracias», susurré, abrazándola. El timbre sonó en ese momento. Manuel fue a abrir y volvió con expresión sorprendida. «Elena, es para ti». Me levanté, confundida. Nadie sabía que estaba allí, excepto... Javier estaba en la puerta, con aspecto cansado y nervioso. Llevaba una barba de varios días y sus ojos reflejaban noches de insomnio. «Hola», dijo simplemente. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería cerrar la puerta. «¿Cómo supiste dónde estaba?» Carmen me dio la dirección. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar. Necesitaba verte». Salí al rellano, cerrando parcialmente la puerta detrás de mí para tener privacidad. «Has recorrido más de 300 kilómetros sin saber si querría verte», comenté. «Tenía que intentarlo. Han pasado casi 3 semanas, Elena. Te he dado espacio, he respetado tu silencio. Pero no puedo más.
Necesito saber si nuestro matrimonio tiene alguna posibilidad. Su sinceridad me conmovió. El Javier que tenía delante no era el hombre que se había reído en Nochebuena, no era el que había permitido que su familia me invisibilizara durante 2 años. Había una nueva humildad en él, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Estamos celebrando una especie de reyes atrasados, dije, señalando hacia el interior del apartamento. No es buen momento para hablar. Lo entiendo, asintió, visiblemente decepcionado. Puedo volver mañana, o cuando te venga bien. Me quedaré en un hotel cerca de aquí. Dudé un momento. ¿Tienes hambre? Sofía ha hecho roscón. Una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. Mucha, la verdad. No había planeado invitarlo a entrar. No sabía si estaba lista para esa reunión. Pero algo en su mirada, en su disposición a esperar, me hizo reconsiderarlo. Pasa. Pero esto no significa. Lo sé, me interrumpió. No significa nada todavía. Solo un roscón compartido. Lo presenté a Manuel, a quien no conocía, y saludó a Sofía y a los niños. Martín y Laura, inocentes de toda la situación, lo acogieron con la naturalidad propia de los niños. ¿Tú eres el tío Javier?, preguntó Laura. Tienes barba como Papá Noel. Javier se rió, relajándose un poco. Sí, soy el tío Javier. Y tú debes ser Laura. Tu tía Elena me ha hablado mucho de ti. La velada transcurrió en una extraña pero cómoda normalidad. Javier se integró en las conversaciones, jugó con los niños, ayudó a recoger la mesa. Lo observé atentamente, notando cómo se comportaba en este entorno tan diferente al de su familia. Aquí no había pretensiones, no había que mantener apariencias. Solo personas siendo auténticas, compartiendo un momento juntos. Cuando los niños se fueron a dormir, Manuel se excusó tactamente, diciendo que tenía que revisar unos informes médicos. Sofía anunció que iba a ayudarle, dejándonos solos a Javier y a mí en el salón. Tienes una familia maravillosa, comentó él, mirando a su alrededor, a las fotos familiares en las paredes, a los juguetes dispersos que evidenciaban una casa vivida, feliz. Lo sé. Echo de menos a mi esposa, dijo después de un silencio. Echo de menos a la mujer fuerte, inteligente y compasiva con la que me casé. La que no tenía miedo de ser ella misma, la que me hacía mejor persona. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Yo también echaba de menos a esa mujer. Y estaba en el proceso de recuperarla. He cambiado, Javier. Estos días aquí me han hecho ver muchas cosas. No puedo volver a ser la persona que acepta ser invisible, que se hace pequeña para no molestar. No quiero que lo seas, respondió con fervor. Quiero a la Elena que conocí, la que me deslumbró con su inteligencia y su bondad. La que no tenía miedo de decirme cuando me equivocaba. Esa Elena te dejó una carta en Nochebuena y se fue. Y tenía toda la razón del mundo. Pasó una mano por su pelo, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. He tenido largas conversaciones con mi familia. Les he dicho que o te respetan como mi esposa o no me tendrán a mí tampoco en sus vidas. Me sorprendió la firmeza de su declaración. ¿Y cómo se lo tomaron? Mi madre está furiosa, por supuesto. Mi padre, creo que finalmente entiende. Mis hermanos han sido más comprensivos de lo que esperaba. De hecho, Miguel me dijo que siempre supo que no te trataban bien, pero no quiso meterse. Típico, murmuré. Lo sé, y se lo dije. Que su silencio los hacía cómplices. Tomó aire profundamente. Elena, no puedo prometerte que mi familia cambiará de la noche a la mañana. Pero puedo prometerte que yo he cambiado. Que nunca más permitiré que te hagan sentir menos, que te ignoren o te falten al respeto. Quería creerle. Realmente quería creerle. Pero el dolor de 2 años no desaparecía con una promesa. Necesito más tiempo, Javier. Estoy construyendo algo aquí. No solo pasando unos días con mi hermana. Estoy retomando mi proyecto de editorial, estoy recordando quién soy fuera de nuestro matrimonio. Asintió, comprensivo.
Lo entiendo. Y lo respeto. No vine para llevarte de vuelta a Madrid hoy mismo. Vine para decirte que estoy dispuesto a esperar, a hacer lo que sea necesario. Incluso mudarme a Valencia si es lo que quieres. Me quedé sin palabras. Javier amaba Madrid, su trabajo allí, la cercanía con sus amigos. ¿Lo harías? ¿Dejarías Madrid por mí? Dejaría cualquier cosa por ti, Elena. Estos días sin ti me han hecho ver lo que realmente importa en mi vida. Y eres tú. Siempre has sido tú. No caí rendida en sus brazos como en una película romántica. No le dije que todo estaba perdonado y que volveríamos juntos a casa. La vida real es más complicada que eso. Los sentimientos heridos necesitan tiempo para sanar, la confianza rota requiere esfuerzo para reconstruirse. Pero esa noche, mientras compartíamos roscón y chocolate en el apartamento de mi hermana, con el sonido del mar Mediterráneo de fondo, sentí que algo nuevo comenzaba entre nosotros. No un borrón y cuenta nueva, sino una renegociación, un replantear de los términos de nuestra relación. Javier se quedó unos días en Valencia. No en el apartamento de Sofía, sino en un hotel cercano. Venía a verme cada tarde después de que yo terminara mi trabajo en el coworking. A veces paseábamos por la playa, otras veces simplemente nos sentábamos en una terraza a hablar. Hablamos como no lo habíamos hecho en años. Sin prisas, sin interrupciones, con una honestidad que a veces dolía pero que era necesaria. Cuando llegó la noche de fin de año, Sofía organizó una pequeña fiesta en su terraza. Manuel preparó paella valenciana, había cava y uvas para las campanadas. Invitó a algunos vecinos y amigos cercanos, y por supuesto, a Javier. A medianoche, mientras todos comíamos las 12 uvas al ritmo de las campanadas que sonaban en la televisión, Javier buscó mi mano. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos con los míos. Y yo no retiré mi mano. No sé qué nos deparará el futuro. No sé si volveremos a vivir juntos en Madrid, si nos quedaremos en Valencia, o si quizás encontraremos un tercer lugar que podamos llamar nuestro, sin historias previas. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, nunca más permitiré que alguien, ni siquiera aquellos que dicen quererme, me haga sentir invisible. Esa noche, de pie en la terraza mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano y el mar reflejaba sus colores, rodeada de personas que realmente me veían, incluido un marido que estaba aprendiendo a verme de nuevo, pronuncié en silencio la promesa que me había hecho a mí misma semanas atrás: no me he olvidado de mí misma. Y nunca lo haré de nuevo.